Bien, amadas hermanas, en este momento vamos a dar comienzo también a esta clase. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo voy a cantar la alabanza 417. Tiene por título Día de Victoria. Lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Día de victoria, gozo sin igual, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes Él vendrá, en las nubes se verá, en aquel día final. Cristo es Salvador, muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Día de gran gozo, gozo celestial, cuando Cristo volverá. De la tierra al cielo Él nos llevará, a su seno paternal. En las nubes se verá, en aquel día final. Cristo es Salvador, muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Se oye la trompeta, anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores, ya no más afán, con Jesús triunfó el amor. En las nubes se verá, en aquel día final. Cristo es Salvador, muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Amén. Glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, hermanas, a continuación voy a invitarlas a orar también un momentito ahí en su hogar, para que podamos pedirle al Señor que el Señor prepare nuestros corazones, que nos bendiga y de paso, bueno, agradecerle como todos los días a nuestro Dios, porque el Señor nos sigue dando vida, nos sigue dando salud hasta este día, y esta bendición hoy nos da de poder escuchar su palabra. Así que bueno, las voy a invitar a orar. Sabemos que hay muchas peticiones de oración también en medio nuestro, pero bueno, confiando en que el Señor contestará cada una de ellas, ¿sí? Oramos en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, delante de su presencia estamos, Señor, para pedirle, Señor, Dios mío, su amor, su misericordia que se renueve cada momento. Gracias le doy, Señor, por este gran día, Señor, que usted ha preparado para nosotras, de poder escuchar su palabra, de poder aprender, Señor, Dios mío, de cada personaje, Señor, que está en la Biblia, Señor, que muchas enseñanzas tienen para nuestras vidas. Gracias le damos, Señor, y le pedimos, Señor, por cada una de mis hermanas que están en este momento escuchando, Dios mío, que su bendición alcance a cada hogar, a cada corazón, a cada familia, a cada hijo, Señor. Usted lo pueda bendecir, Señor, a través, Señor, de una alabanza, a través, Señor, Dios mío, de una palabra, Señor, que se diga en este momento. Por eso le pido, Señor, que usted dirija también mi vida, dirija cada corazón, Señor, y que estemos preparadas para recibir su bendición de lo alto, Señor. Gracias, Señor, Dios amado, Señor, le pedimos también por cada petición del cuerpo de Dorca, que usted haga misericordia con cada una, Señor, de esas peticiones, a la distancia esté trabajando, con cada hogar, Señor, Dios mío, con cada familia esté tratando, Dios amado. Gracias, Señor, por un nuevo día más
de vida, Señor, y por su gran amor que hoy vemos, Señor, en nuestras vidas. Señor, le alabamos, le bendecimos y le pedimos su bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, voy a cantar un corito, que es el número de las libretas 186. Es un corito, ¿sí? Bien. En nombre del Señor Jesucristo. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Amén. Hermoso corito. Dios lo bendiga también en nuestros corazones. Eso es lo que pide nuestro Dios de nosotros, ¿sí? Bueno, voy a dar lectura también en el nombre del Señor Jesucristo. A modo de apertura también de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Para que el Señor dirija también este estudio y bueno, para poder también leer un pasaje, ¿no? Dice Lucas capítulo 1, versículo 41. San Lucas capítulo 1, versículo 41. Le doy lectura entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga entonces la lectura de su palabra. Pueden tomar sus asientos también, acomodarse allí, esperando que el Señor bendiga esta palabra, ¿no? En nuestros corazones. Sabemos que nosotros ahora, se me ha encomendado también este trabajo, estamos estudiando algunas de las mujeres, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Así que ha sido de mucha bendición para nosotras, ¿sí? Y por si alguna que no ha sabido de esto, ¿sí? Les leo, o sea, les digo cómo es la dinámica, ¿sí? Porque por ahí puede que alguien me esté escuchando que no sea también de nuestra iglesia o alguna persona en particular que no vaya a la iglesia, ¿sí? Estamos haciendo una serie de estudios bíblicos, ¿sí? De las mujeres del Nuevo Testamento y, bueno, nuestras hermanas también han estado mandando su respuesta por WhatsApp, ¿sí? Que es el medio que estamos usando ahora para poder trabajar, ¿sí? De alguna manera, no estar inactivas. Y también vemos los puntos de una mujer, a una hermana le tocó una mujer de la Biblia, y vemos, por ejemplo, su nombre y significado, dónde está ubicado en la Biblia, cómo era su familia, ¿sí? Cómo se componía su familia, su influencia en el Evangelio, si fue positiva o negativa, es decir, si dio... su vida dio un mensaje positivo para nuestra vida o si su vida fue un mal ejemplo para nosotros, ¿no? Y su relación con Jesucristo. Entonces, bueno, Dios bendiga entonces estos estudios que se han estado dando. Y en este momento a mí me correspondió Elizabeth. ¿Por qué leí este pasaje? Porque es el pasaje más conocido que tiene ella en su vida, su suceso, por decir así, más importante en su vida, que fue al ser la primera mujer en reconocer al Mesías, ¿sí? Al Salvador Jesucristo. Fue la primera mujer y que en ese momento dice que ella estaba embarazada, lo vamos a ver ahora, y su bebé saltó de vientre en alegría, y en ese momento ella, llena del Espíritu Santo, reconoció que ese gozo que la estaba invadiendo era por la presencia de Jesucristo, ¿sí? Que venía a través de María. Entonces, bueno, vamos a conocer un poquito de la vida de ella, ¿sí? Acá yo tengo todo lo que pude extraer, investigando también sobre su vida, ¿no? Entonces, bueno, en el nombre del Señor Jesús lo hacemos. Su nombre es Elizabeth, ¿sí?
Y en el griego se dice Elizabeth o Elizabeth. Y en hebreo se dice Elisheva, ¿sí? Y el significado de su nombre es mi Dios ha jurado, ¿sí? Bueno, qué lindo nombre, ¿no? Porque lo vemos a través de la vida de ella, que cuando Dios hace promesas, Él las cumple, ¿sí? Y todas podemos decir amén a esta afirmación, que cuando Dios jura, ¿sí? Cuando Dios promete algo a nuestras vidas, Él las cumple. Entonces, bueno, Dios había hecho una promesa sobre su vida y el Señor la cumplió. Ahora lo vamos a ver. Ubicación en la Biblia, la historia de ella está en San Lucas capítulo 1, del versículo 5 al versículo 80. Prácticamente está en todo el pasaje de Lucas 1, aunque está intercalado con la historia de María, la concepción de María, cuando el ángel se le presentó a María y le anunció que iba a ser madre de Jesús. Entonces, bueno, está en simultáneo porque pasaron las dos cosas muy a la par. Bueno, su familia, ella fue esposa del sacerdote Zacarías, ¿sí? Zacarías era uno de los muchos sacerdotes que oficiaban en el templo y los dos eran descendientes de Aarón. Sabemos que todos los sacerdotes tenían que descender de la tribu de Aarón, ¿sí? Y bueno, ella también era descendiente de la tribu de Aarón. Era pariente de María, ¿sí? Eso es lo que nos deja saber la palabra de Dios. Pero buscando encontré que no se sabe con exactitud qué tipo de parentesco tenía con María. Pudo haber sido, muchos dicen que fue su prima, pero pudo haber sido tía, prima segunda, no se sabe bien, no se sabe con exactitud, ¿sí? Cuál era su parentesco. Y una de las cosas también muy importantes era que era madre del profeta Juan el Bautista, aquel varón que Dios había elegido, que Dios había llenado de Espíritu Santo para preparar el camino de Jesús, ¿sí? Tenía muy poquita diferencia de edad Jesús con Juan el Bautista, pero Juan el Bautista fue preparando a las naciones, le decía, detrás de mí viene aquel que no soy digno ni siquiera de atar sus calzados de sus pies. Entonces, bueno, él fue preparando también el paso, abriéndole el paso a Jesucristo, ¿sí? Ella fue la madre del profeta Juan el Bautista. Bueno, y acá entramos en el punto, uno de los puntos más importantes, su influencia en el Evangelio. Si su influencia fue positiva o su influencia sobre nosotros es negativa. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver sobre la palabra de Dios? Para eso tenemos que entrarnos un poquito en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? En San Lucas. Elizabeth fue una mujer que junto a su esposo amaban a Dios. Lo dice el versículo 6, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué lindo que un matrimonio también, por más que ellos eran sacerdotes, amaban a Dios, ¿sí? Y trataban de buscar la comunión con Dios y trataban de andar en todas las ordenanzas, cumplir al pie de la letra la palabra de nuestro Dios. Qué hermoso es cuando un matrimonio se une para poder servir a Dios, ¿sí? Entonces, si en algún momento Zacarías estaba debilitado, yo creo que también esta mujer, ¿sí? Elizabeth lo animaba y así viceversa. Entonces, bueno, qué lindo cuando ambos siguen a nuestro Dios. Y qué lindo que Dios mismo diga y deje escrito en la historia, ¿sí? Hasta lo largo del día, hasta el día de hoy, podemos ver que eran justos delante de Dios. Pero había un problema, ¿sí? Que ellos no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad ya avanzada, ¿sí? Bueno, sabemos que en ese tiempo, lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Pero pongámonos un momentito en el lugar de Elizabeth. Tratemos de ponernos en el lugar de Elizabeth. El hecho de no poder tener hijos en un contexto hostil, en un contexto donde era muy difícil no tener hijos. ¿Por qué? Porque a la mujer se la valoraba de acuerdo a que si tenía hijos o no. Y sabemos que estamos en ese lugar, ¿sí? No es como hoy, hasta el día de hoy a las mujeres en aquellos lugares no se les da el habla, no se les da la oportunidad de hablar, no se les da la oportunidad de expresarse.
no se les da la oportunidad de ahora ni siquiera de andar solas en la calle, ¿sí? Yo escuchaba un testimonio de una mujer que decía: a mí, yo siempre dependo de mi esposo. Si yo quiero hacer algo, tengo que pedirle permiso a él. Si yo quiero salir a la calle, tengo que andar o con mi esposo, o tengo que andar con un hermano o un hijo, pero siempre con una figura masculina salir. Entonces, en ese contexto, si vemos por la palabra de Dios que a la mujer poco valor se le tenía, en el sentido de su cultura, ¿sí? No se les dejaba expresar, solamente se les valoraba por la cantidad de hijos, incluso de hijos varones que daba, ¿sí? Entonces, en ella yo creo que en toda su vida ha tenido esa tristeza: ¿por qué Dios no me dio hijos? Y yo creo que ha orado todos los días. O no sé si en la edad avanzada lo habría orado, no sabemos si habrá perdido un poco la esperanza, al ser ella ya una mujer casi anciana, ¿sí? Pero nunca perdió la devoción a Dios. Y eso es uno de los puntos que yo quiero remarcar. Primero, su perseverancia, porque a pesar de no haber podido tener hijos, ella nunca, no lo vemos por la palabra de Dios, es más, la palabra nos dice que ella fue constante en su servicio a Dios, siempre procuró cumplir los mandatos de Dios. No se desanimó porque Dios no dijo: Dios, tantos años te he servido y no me diste hijo, ¿sí? No, la palabra de Dios, lo primero que nos dice de este matrimonio es que eran justos, ¿sí? Entonces ahí vemos su perseverancia, que ella no negó a Dios por no haber respondido su necesidad, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo muy lindo de remarcar. Esa influencia positiva nos deja a nosotros de que seamos perseverantes como esta mujer, que las circunstancias no nos apaguen, que las circunstancias no nos dejen a mitad de camino en el Evangelio. Que, por ejemplo, espero en algo, espero, y si Dios no me responde, digo: no, Dios ni siquiera me mira. Miren el tiempo que tuvo que esperar para que Dios le conceda un hijo. Quizás ni se lo esperaba en ese momento, fue un regalo, un premio por su perseverancia, un premio por su fidelidad a Dios. Gloria a Dios por esos hermosos regalos que a veces Dios nos da, que a veces no los esperamos, ¿sí? Eso hizo Dios con esta mujer Elizabeth. Entonces, lo primero que recalcamos es su perseverancia. También, como decíamos, su fidelidad. A pesar de que no tenía esperanza, a pesar de las burlas y el desprecio, que eso era algo muy común. Muchas mujeres tenían sus hijos, me imagino que ya tendrían nietos a esa altura, pero sin embargo, dice que ella aguantó y siguió amando a nuestro Dios. No lo negó, ¿sí? Esta fue la fidelidad de esta mujer. Bueno, tuvo también el privilegio de saber que iba a tener un bebé. ¿Y cómo fue el anunciamiento? Fue muy parecido al anunciamiento de María. Vino un ángel sobre su esposo cuando él estaba oficiando. Le había tocado la gran bendición que muchas veces, ¿sí? Yo leía que no siempre los sacerdotes tenían la gran bendición de ir a oficiar al Sagrado Templo, entrar una vez al año, ¿sí? Les tocaba muy de vez en cuando. Y era, dice la palabra de Dios, que tocaba en suertes, ¿sí? Así que a él, que yo creo que no ha sido una casualidad, le tocó ir a oficiar, hacer ¿cómo es? El sacrificio, no, perdón, oficiar el evento más importante. Y a él le tocó. Entonces tuvo que irse, se acostumbraba a irse 2 semanas, ¿sí? Y se hacía todo este trabajo de los sacrificios, ¿sí? De las ofrendas delante de Dios. Entonces dice que estando él oficiando dentro del templo de nuestro Dios, vino un ángel, se le apareció y le anunció que él, tanto él como su esposa iban a ser padres, y que ese varón, ese pequeño que venía, iba a ser grande delante de todos los hombres, ¿sí? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Eso lo dice el versículo 16. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres de los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿sí? Cuando él le dijo
en el versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Sí? El ángel le dijo, por nuestro Dios, que era el mensaje, que iba a llamar su nombre Juan, y tendría mucho gozo, y que no tendría que beber vino, y le dio algunas instrucciones, ¿sí? Pero lo más importante es que él iba a ser grande. ¿Cuál fue la reacción de Zacarías? Bueno, yo creo que la de todos nosotros, me imagino. Me pongo en el lugar de él. Y el versículo 18 dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Entonces el ángel le respondió y le dijo, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día de esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Sí? Y en ese momento el pueblo estaba esperando ahí que saliera, y él no salía, se demoraba mucho, y cuando salió, dice la palabra de Dios que no les podía hablar, sino que se empezó a expresar por señas. Entonces dice que la gente dijo, algo pasó, ¿sí? Dios algo hizo con este sacerdote. Entonces, bueno, ahí fue el castigo, ¿sí? Por no haber creído en las palabras de Dios, no haber recibido el mensaje. Él se cuestionó todas las circunstancias. Yo soy viejo, mi esposa también, ella es estéril, ¿cómo puede ser esto posible? Y Dios, que conoce el corazón de los hombres, vio que había duda en Zacarías, este sacerdote, y cuando salió mudo. Entonces, bueno, ¿qué vemos? Sigue la palabra de Dios, y llegamos al pasaje donde María, ¿sí? Es anunciada por el mismo ángel, se le anuncia que está embarazada y que va a tener un bebé, y vemos ese pasaje maravilloso donde Dios le habló a María, y en otro lugar, ¿sí? Creo que estaba a 100 kilómetros de distancia María con Elizabeth, y le dijo en ese momento, he aquí concebirás un hijo, se le llamará su nombre Emmanuel. Fueron muy parecidas las circunstancias, y le dijo en el versículo 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está en el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿sí? Vemos que ella enseguida se levantó y se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y en ese momento llega el versículo que leímos, ¿sí? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿sí? Porque ella fue la primer privilegiada, ¿sí? De poder reconocer al Salvador, de poder decir, ya vino el Mesías. Juan saltó en el vientre, y esa fue la señal donde ella lo reconoció y fue llena del Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios, porque sin Dios en su corazón, ella no podría haber experimentado esas cosas. Entonces, eso también es una influencia positiva, llenarnos de Dios, llenarnos de la presencia de Dios en nuestros corazones, para reconocer las bendiciones de Dios, para reconocer la mano de Dios, ¿sí? En otras personas, y poder decir, esto viene de parte de Dios, o esto no viene de parte de Dios, ¿sí? Entonces eso lo podemos hacer solo siendo llenas del Espíritu Santo, ¿no? Entonces esa es una enseñanza para nosotras también, una influencia positiva, de que nosotros tenemos que llenarnos de Dios para reconocer a Dios, para reconocer la mano de Dios. Gloria a Dios también por esto. Entonces, bueno, llegado el momento, ¿sí? De su nacimiento, vemos que él seguía mudo, y pasó algo muy importante. Vemos que ella fue firme, lo tengo anotado acá, en el versículo 59 al 61. ¿Qué pasó? Llegado el momento, ¿sí? Del alumbramiento, dice el versículo 57, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. ¿Sí? Miren, los vecinos, la gente estaba ya nombrando a ese bebé. ¿Por qué? Porque su padre en ese momento estaba mudo, ¿sí? Entonces,
imagínense aquella mujer en la circuncisión llena de hombres, no sé si han tenido la oportunidad de ver cómo es la circuncisión, donde está lleno de hombres y todos diciendo, bueno, ¿se llame Zacarías? Sí, que se llame Zacarías. ¿Por qué? Porque el papá no tenía la oportunidad de poder nombrarlo. Y ella no tiene voz ni voto en la congregación, en una reunión de menos de todos hombres. Ella tendría que haber estado totalmente calladita. Pero sin embargo, cuando ya lo estaban nombrando con el nombre Zacarías, ¿sí? Como ellos no sabían cuál era el plan de Dios, ¿qué pasó? Ella tomó voz y dijo, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. ¿Sí? Imagínense, tuvo que sacar valor y decir, yo no debo hablar, pero no, se va a llamar Juan. ¿Por qué? Porque ella lo había sabido a través de su esposo, ¿sí? Que el ángel le había dicho que se iba a llamar así, para poder cumplir los propósitos de Dios. Entonces ella fue firme en respetar el nombre que Dios le había puesto al niño, ¿sí? Y Juan, ¿sabe lo que significa Juan? Juan significa Dios perdona, ¿sí? No temió a pesar de que era mujer. Entonces, gloria a Dios por eso. Dice, Juan significa Dios perdona. Y al momento, dice que ellos, como ella mucho voz ni voto tenía, la agarraron y le dieron una tablilla para que escriba a Zacarías el nombre en una tabla. Y él escribió, dice que se escribió en el versículo 63, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Fue llena también del Espíritu Santo este varón, y tuvo una profecía muy linda, así que vemos en el 67 al 80. Entonces dice que cuando vieron que él había pecado delante de Dios, ¿sí? Por no creer, por no tener fe en las promesas de nuestro Dios, pero era el momento de decir, Juan, es decir, Dios perdona, Dios lo perdonó y pudo soltar su lengua. Gloria a Dios también por esto. Y ahí vemos entonces la influencia positiva de esta mujer, que fue firme al nombrar el nombre de este niño, ¿sí? A poder tratar de cumplir en todo en la palabra de nuestro Dios. Entonces, gloria a Dios por estas enseñanzas de esta mujer. Dios nos ayude, ¿sí? A poder ser como ella, ¿sí? Vemos entonces, remarcamos de ella su perseverancia cuando Dios escuchó su necesidad, su fidelidad, que a pesar de la edad, la burla, el desprecio, ella no negó a Dios, lo siguió amando, y también fue firme al respetar, de tratar, de procurar, de cumplir todas las cosas que Dios le había dicho. Bueno, hermana, entonces el punto número 5 dice, su relación con Jesucristo es la que nos manda en el versículo 6. Así que lo vamos a leer. ¿Cómo era su relación con Jesucristo? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Luego, como vimos, dice que Elizabeth, al reconocer en el vientre de María, reconoció al Salvador, ella fue llena del Espíritu Santo, tuvo más bendición. Y luego dice que Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo al desatarle su lengua, y él empezó a profetizar. Entonces, bueno, gloria a Dios por esto. Dios nos ayude, procuremos, tratemos como ella de poder buscar, hacer los mandamientos, hacer cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Dios nos ayude, Dios nos dé esa perseverancia también, ¿sí? Entonces, bien, mis hermanas, este sería también el mensaje de la palabra de nuestro Dios, el estudio, ¿sí? En este momento, quizás por WhatsApp, uno necesita hacer un poquito más cortito, pero Dios nos ha dado esta bendición de explayarnos. Entonces, bueno, con todo esto alabo y bendigo el nombre de nuestro Dios, y ahora las voy a invitar a orar un momentito delante de su presencia, a darle gracias por esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por haber escuchado su palabra, esperando, Señor Dios mío, que usted abra nuestros corazones, la hayamos podido recibir, Señor, con gratitud, que podamos aprender también de esta mujer. Gracias, Señor, Dios mío, porque usted otra vez, Señor, nos habla, Señor. Nos habla a través de su palabra, que es tan importante para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a que quede grabada en nuestros corazones, a que quede en nuestros pensamientos, para que a lo largo del día, Señor, a lo largo de los días, Señor, usted pueda, Señor, recordarnos esta palabra.
Gracias, Señor, le damos por su amor, gracias por su compañía, esperando que sea de bendición para cada hogar, se lo pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis hermanas, voy a cantar ese corito que dice: yo quiero más y más de Cristo, porque ese tiene que ser nuestro canto, ¿sí? Que cada día anhelemos más de nuestro Dios. En nombre del Señor Jesús. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. Dios bendiga este corito. Inclinamos nuestros rostros para pedir la bendición a nuestro Dios. En el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, nuevamente delante de su presencia estamos, Señor, para pedirle, Dios mío, que usted bendiga, Señor, nuestros corazones. Gracias, Señor, por la enseñanza que hemos tenido en estos días de cada mujer de la Biblia y el Nuevo Testamento. Bendice nuestras vidas a través de ellas, que podamos aprender un poquito, Señor, por lo menos quede grabado en nuestros corazones. Levanta nuestro ánimo, Señor. Levanta, Señor, nuestros corazones, Señor, si están apocados, porque necesitamos de su presencia cada día, Dios mío. Ayúdanos a aprender, Señor, de cada una de estas mujeres que, Señor, que hicieron lo bueno delante de ti. Y ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, con atención lo que hicieron mal a aquellas mujeres, Señor, que hemos estado viendo, Señor. Permite, Señor, Dios mío, que podamos hacer lo bueno, podamos aprender lo bueno, Señor, Dios mío, que podamos hacerlo, Señor, por misericordia. Gracias le damos, Señor, le pedimos una nueva bendición para cada una de nosotras y para nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, le damos por su amor, por su misericordia y le pedimos una nueva bendición en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga a cada una de nosotras.